Muchas gracias por invitarme. Es un placer volver a estar aquí en Chile, en Santiago. Eh, Gracias por la presentación que me ha hecho. Pero me gustaría presentarme más por las cosas que me han influido y que me gustaría explicarlas para intentar que os influyan a vosotros también. Nosotros empezamos en el año 81, como ha explicado muy bien, en un país que no tenía ninguna tradición en paisaje, prácticamente. Los paisajistas españoles, pocos que habían aprendido todo de un único paisajista francés que vino en el siglo XIX, que se llamaba Forestier, y que es el autor de cosas que creemos que son españolas y no lo son, como por ejemplo la Alhambra o el Generalife en Granada, o los jardines, los grandes jardines de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Se me oye? Entonces, la tradición famosa árabe que tenemos en España es falsa, se la inventó un francés, como el que se inventó la señorita Carmen Bailaora y todas esas cosas, todos son franceses. Y este señor Forestier educó a un paisajista catalán que se llamó Rubió y Tudurí, que tuvimos mi socio y yo todavía la suerte de conocer, muy viejito ya, que hizo a uno de los mejores jardines que hay en Barcelona en la época, coincidiendo en lo que llamaríamos la época Art Deco, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 81, nuestro conocimiento de paisaje era prácticamente cero. Conocíamos a Lenotre, paisajista francés, conocíamos a Capability Brown y conocíamos a Alphand, porque lo habíamos estudiado en la escuela, y a Olmsted, porque habíamos, junto con Enrique y yo, visitamos en los 80 Nueva York, y quizás lo que más nos gustó, aparte de algunos bares que no nombraré, fue el Central Park. Nos pareció una obra de arquitectura y de ingeniería descomunal. Con todo eso empezamos a trabajar en un despacho de arquitectura de Elías Torres y José Antonio Martínez La Peña, que curiosamente hacían jardines, entre otras cosas, ¿no? Cuando nos fuimos de allí y montamos nuestra propia empresa, empezamos a construir jardines o construir edificios que tenían que ver con jardines, espacios públicos. Todo eso con muy poco conocimiento que fuimos adquiriendo con el tiempo por nosotros mismos. Yo descubrí en una librería de viejo una revista que se llamaba Arquitecture d'Aujourd'hui, dedicada al paisaje francés moderno, y ahí tuvimos la suerte de descubrir a los que luego fueron amigos nuestros y también de los que aprendimos muchísimo, pues Michel Corachou, Gilles Vexlar, Alexandre Chemetov, Michel Devigne, pero sobre todo a Jacques Simon, que os recomiendo que si no lo conocéis, huyáis de esta sala corriendo y vayáis a una librería o a una biblioteca a buscar algún libro suyo, porque aprenderéis más leyendo sobre Jacques Simon que escuchándome a mí. Jacques Simon fundó, por encargo de Paul Chemetov, la Escuela de Paisaje de Versalles y fue su primer director. Fue el que se inventó una cosa que creo que estáis haciendo ahora, que es trabajar con cajas de arena para hacer maquetas. En el año 69 se inventó la idea de hacer un cajón con arena dentro y que los alumnos hicieran topografías inventadas a partir del movimiento de sus manos, ¿no? Él mismo había hecho un parque maravilloso, el Parque Saint-Jean-Perse en Reims, que es básicamente un movimiento de tierra hecho casi con una mano gigante, haciendo una especie de cráter en el que en el centro había el parque. Os decía que Jacques Simon había trabajado mucho tiempo como fotógrafo en Estados Unidos, para el que para nosotros acabó siendo luego el personaje más importante en cuanto a educación, que fue Lawrence Halprin. Lawrence Halprin era un diseñador de parques y jardines californiano, que también, si no lo conocéis, hago lo mismo que os he dicho antes, iros corriendo a conocerlo, que había trabajado para el grupo Postmodern alrededor de
Charles Moore, y había construido con él una pieza capital en el paisajismo moderno, que es el Sea Ranch en California. El otro gran paisajista para el que había trabajado Jacques Simon era Dan Kiley, del que debíais conocer alguna cosa, si más no, el aeropuerto Dulles en Washington, que el edificio principal, que todo el mundo conoce, es de Saarinen, pero que el paisaje que casi nadie conoce es de Dan Kiley. Este grupo de nombres que os he dado, que parece como cogido al tuntún de un listado, son nuestro background, son nuestro bagaje del que hemos aprendido y que evidentemente no hemos aprendido suficiente, porque si no seríamos como ellos, lo cual sería maravilloso, pero del que hemos intentado aprender muchas cosas. Os recomiendo, y es muy importante, que a diferencia de lo que mucha gente a vuestra edad y a mi edad cuando tenía la vuestra, pensamos que ya lo sabemos todo y que tenemos el camino para hacer en solitario, que busquéis en las viejas bibliotecas y en los viejos libros gente que ha transitado caminos que ahora vais a transitar vosotros y cojáis de ellos lo que queráis, porque para eso están allí. La experiencia la tenéis que tener vosotros, pero los conocimientos os los pueden dar los viejos maestros. Este par de imbéciles que están en la foto somos mi socio y yo a la temprana edad de 25 él y 27 yo. En lo del tiempo, ya entendéis por qué pasa, no pasa en vano. Tampoco ligaba tanto aquí, pero tenía más agilidad en las piernas. Aquí es cuando empezamos a trabajar. Nuestro primer proyecto, yo os decía que nuestro bagaje era muy poco. Me he olvidado de contar algo también de este bagaje, que era nuestra admiración por los jardines italianos. También porque la poca historia que teníamos en España de jardines se parecía más a los italianos que a los franceses o a los ingleses. Básicamente porque los jardines italianos están construidos a partir de conceptos ligados a la agricultura. Son sistemas de bancales que se construyen en países con grandes pendientes y que de la misma manera que sirven para plantar pues, viñas o plantar frutales, sirven para crear jardines. Nuestro primer proyecto fue un cementerio, que digamos, es como empezar mal, pero no creáis. Estaba en la parte lejos de Barcelona, en la parte de arriba, tenía que ser un cementerio que llamaríamos metropolitano, para toda la área metropolitana, y se inscribía en un área que era básicamente un sistema de bosques en un pequeño valle. Este fue el dibujo que hicimos en el año 81 para entender el lugar. Ahora me enseñabais dibujos que habíais hecho vosotros, así como muy puntillistas. Yo pensaba, joder, eso es del siglo XX, pero muy del siglo XX, porque nosotros ya hacíamos esto, ¿no? Que era dibujar todos los árboles que había en el lugar, darles sombra con lápiz para que entendiésemos las pendientes, etcétera, etcétera. Ahora hay más sistemas para hacerlo. No os olvidéis que estamos en el 21. El proyecto lo que hacíamos básicamente era que en lugar de hacer edificios pensar que en esta época nosotros estábamos leyendo, teníamos al lado el libro de Aldo Rossi, La ciudad, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya. ¿Cómo era? La arquitectura de la ciudad. La arquitectura de la ciudad, gracias. He conseguido olvidarlo mejor. Que hablaba de que todo era arquitectura, la ciudad era arquitectura, todo era arquitectura, el campo era arquitectura. Nosotros decidimos hacer lo contrario. No vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un jardín para enterrar a la gente. Pero no a la manera nórdica de Asplund, que también admirábamos, sino a la manera de cómo lo harían unos italianos. Construimos una carretera, no sé si se ve mucho, yo lo veo poco, aquí se ve más. Una carretera que circundaba todo el valle aproximadamente a cota única, buscando una cota que fuera igual para que no tuviese que subir y bajar, ¿no? Que se pudiera transitar andando, que muchas de las personas que iban a ir al cementerio iban en autobús, llegarían allí y se harían un recorrido andando, por tanto a cota única, a partir de la cual apoyaríamos un sistema de terrazas básicamente organizado a través de desmontar la montaña, colocar los sistemas de nichos contra la terraza
y delante de esa terraza, pero delante del sistema de nichos, colocar unas pérgolas. Este fue el dibujo que hicimos para representarlo, dibujo que hicimos durante horas, y las perspectivas que entregamos para el concurso. Eso era un concurso. Esas eran las terrazas que queríamos hacer. Terrazas con arbolado y a uno de los lados unas pérgolas. Por suerte, el tiempo ayuda siempre en paisaje. Las cosas que son descarnadas y que no, digamos, destruyes el paisaje para construirlo, el tiempo realmente te vuelve a construir ese paisaje que querías. Y eso es, ya en la actualidad, cómo es ese lugar, ¿no? Cómo son esas pérgolas, cómo son esas esplanadas con árboles, con pinos, las diferentes pérgolas y los pasos al lado de los nichos con la gente andando. Evidentemente la arquitectura ha quedado sometida ya al uso de la naturaleza que la ha ocupado y la reviste. Pero el tiempo nos coloca a todos en su lugar. Eso seguramente es algo que hicimos en su época porque teníamos esos bagajes, pero en el año 2020 nos encargaron hacer una ampliación del cementerio. En el 2020 la economía española estaba, como está ahora, en niveles muy bajos. Los muertos pasan a ser realmente de categoría muy baja. Poca gente se entierra con el cuerpo, sino que se entierran solo las cenizas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el trabajo del nuevo cementerio, para empezar de una manera un poco nostálgica, volvimos a dibujarlo a la manera del siglo XX, lo concebimos como un tema con mayor sostenibilidad. No íbamos a desmontar la montaña, sino que nos íbamos a apoyar en ella haciendo unas pequeñas aportaciones con madera para crear unos bancales ajardinados en los cuales las personas podían ir colocando las cenizas de sus seres queridos. Eso fue lo que llamamos hacer un camino en el bosque, un camino también de madera, que iba recorriendo estas piezas. Utilizamos un sistema clásico en la agricultura de hacer los márgenes, que es un sistema con troncos, que en principio eran troncos devastados que teníamos en el propio solar. En Cataluña tenemos un problema que los bosques, como no se trabajan, crecen en demasía y a veces hay que vaciarlos. La madera que dan no es una madera buena, es una madera de este tipo, pero que nos permitía hacer ese tipo de muro y ese tipo de suelo, sobre el cual luego plantábamos y entendíamos que ahí se podían depositar las cenizas. También buscamos otros sitios para depositarlas, como por ejemplo, al lado de donde estábamos había una cantera que producía unas piedras y tal como salían de la cantera con esas, se rompen a través de unas estacas que se clavan, tal como salían las usábamos para marcar lugares donde la gente podía enterrar las cenizas. Y así creamos esta especie de camino que va recorriendo todo el bosque existente, habiendo hecho esta pequeña perturbación a uno de los lados. Perturbación en la que nosotros lo que hacíamos era plantar y colocar las urnas. Claro, eso es lo que de alguna manera uno aprende con el tiempo, de que seguramente no hace falta hacer un trabajo tan importante, sino que hacer pequeñas intervenciones puede resultar igual de eficaz y en cambio no tienes que hacer aportación de nada. Solamente para hacer el primer ejercicio, el primer proyecto, trajimos hormigoneras, trajimos gente que cortaba hierros, trajimos grandes piezas de madera o metálicas para hacer los encofrados y las piezas de nicho se hicieron en prefabricación fuera de allí y se trajeron en camiones. Para hacer el segundo proyecto prácticamente todo lo teníamos en el lugar, solo hubo que reorganizarlo, hacer un pequeño aserradero, cortar elementos y colocarlos. Este proyecto también, igual que pasaba en el otro, tiene dos fases. Una primera fase en el año 2010, cuando empezamos a hacerlo, y una segunda acabada de hacer ahora, ya en plena crisis. Esto es un vertedero. En Cataluña, en Barcelona y los alrededores, los vertidos de basuras se echaban a la montaña de Montjuïc, justo
donde luego se hizo la ciudad olímpica, donde se hicieron las Olimpiadas, los estadios y tal. Para hacer ese momento olímpico hubo que detener ese vertedero y colocar las cosas en otro sitio. Se hizo una flotilla de nuevos camiones y solo las llevaron lejos de Barcelona a un sitio que es el Macizo del Garraf, que es un espacio natural donde había sitios tan bellos como este. Esto es una fotografía aérea del lugar antes de hacerse el vertedero, y que lo que hicieron fue este destrozo, que es coger uno de los valles y rellenarlo de mierda hasta prácticamente colmatarlo. Con tan mala fortuna y con tan poca presencia de ingenieros de minas, que el vertedero, que iba acumulando la porquería, se desplazaba con el tiempo, iba cayendo y podía llegar a producir y produjo algunos problemas de derrumbamientos, ¿no? Este es el lugar, antes de que llegásemos nosotros, la carretera donde los camiones de porquería lo iban echando hacia arriba. Es una extensión inmensísima de lugar, ¿no? Cuando llegamos nosotros, todavía afloraban porquería. Eso, cada 2 metros de porquería se echaba una capa de tierra, digamos, simplemente... Perdón, sí. Una capa de tierra no realmente significativa, sino como para taparla, para que no se viera. Pero cuando llegamos todavía se veía. Estas son las grandes porquerías que había. Y esta es la sección. Le puso la Sagrada Familia porque es muy catalano el tema, para indicaros el tamaño de profundidad que tenía el valle y el relleno que hubo, ¿no? Nuestro proyecto era, bueno, la demanda de la municipalidad era hacer un parque, lo cual es una contradicción in pectore, ¿no? Porque este lugar desprende unos gases tales que un niño cualesquiera, incluso un niño catalán, puesto aquí encima un ratito, perece inmediatamente, porque los gases es un lugar en que no se puede estar. Ni siquiera con el sellado que produjimos nosotros y ya acabado, es un sitio que no se puede estar. De hecho, está prohibido estar. Es uno de los errores que comete el hombre, es crear lugares donde no se puede estar. El proyecto fue estabilizarlo, crear unas cunetas laterales para que no entrase el agua de lluvia como estaba entrando y que provocase todavía más un derrumbamiento del lugar, y luego hacer una capa de sellado con unas telas y luego con 2 metros de tierra fértil en la parte superior. Claro, bueno, esto es una tontería. Esto es para explicar cómo sería un edificio de alto si fuera toda la porquería la pusiéramos en una manzana de Barcelona 100%, ¿no? Lo más importante fue estabilizarlo, creando junto con unos ingenieros de minas un sistema de pendientes regularizada y un sistema de llanos para que poder crear una especie de nueva carretera que se pudiera acceder arriba para ir trabajando en esta producción. Este sistema lo que dio finalmente fue un sistema de superficies horizontales y un sistema de superficies inclinadas que se podía recorrer con un zigzag de pendiente muy suave de un 3% hasta llegar a la parte superior. A los lados colocamos unas retenciones, unas balsas para retención de agua y tener agua para regar. Y entonces supusimos y propusimos hacer 3 sistemas de vegetación. Un sistema arbustivo en los márgenes, lo que en Cataluña se llama bueno, es igual. Unos sistemas arbustivos de los márgenes, un sistema de taludes, un sistema de cultivos y un sistema de árboles que iban siguiendo. Por otro lado, lo primero que hicimos fue hacer punciones en el suelo para sacar el gas. Entonces el gas lo sacábamos hacia arriba por unos tubos, lo conducíamos en horizontal hasta un lugar donde había un almacenamiento y un generador, y allí producíamos energía. Antes les contaba, ¿no?, que en España, depende del gobierno que tengamos, si es un gobierno de izquierdas, la energía que tú produces se puede vender a la red y te la pagan. Si es un gobierno de derechas, no te la puedes vender, te la tienes que quedar tú.
En esa época el gobierno era de izquierdas y entonces la energía que producíamos con el gas que salía la vendíamos a la compañía y eso aportaba un dinero que nos dio la capacidad para comprar tierra buena y comprar árboles para poder plantar. De manera que el lugar generó su propia economía. Eso para un catalán, que somos muy catacaños, era radicalmente importante. El lugar no gastaba dinero, sino que producía dinero para poder producirse él mismo, ¿no? Estas son las tuberías enterradas y las bocas de registro de los tubos que extraían el gas de abajo, ¿no? Esta era la capa de sellado antes de poner la tierra buena y esta es la construcción de las superficies. Hicimos un sistema de construcción y de plantación que consistía en prueba-error. O sea, no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar eso con las vegetaciones, ¿no? Lo cual dijimos fue, vamos a probar qué tipo de vegetación plantamos, vamos a hacer un muestrario, como cuando tienes, no sé si os ocurre a vosotros, cuando tienes una alergia, normalmente lo que te hacen es un cultivo en la espalda, poniéndote diversas cosas horribles, a ver con cuál te reaccionas peor, ¿no? Pues aquí hicimos un poco lo mismo, pusimos diversos tipos de piezas, a ver cuál vivía y cuál no vivía. Claro, casi todas murieron, pero las leguminosas, curiosamente, vivieron bien. Y las leguminosas hicieron una cosa muy importante, que es aportaron nitrógeno al subsuelo. Con lo cual, el suelo, que la tierra era regular, pues se nitrogenó y adquirió un valor importante. La tierra se hizo muy buena para plantar. Y así, poco a poco, fuimos dejando solo leguminosas, que luego, en lugar de arar, porque no se podía estar arando allí, lo que hicimos fue poner, bueno, esto es durante las obras, no sé si, aquí, pusimos unos rebaños de vacas que se comían la hierba y la cagaban, con lo cual todavía nitrogenaba más. Evidentemente las vacas se murieron todas ahogadas, con lo cual también daba bien porque se quedaban muertas ahí y añadían nitrógeno al suelo. Estos son los lugares y esto ya es el final de todo. Al final se nos pidió hacer un aparcamiento porque todo esto, pues la idea es que bueno, típico de, ¿no?, esta cultura actual de enseñar a los niños cosas que tenían que aprender por sí mismos. Pero las escuelas tenían que ir desde fuera a verlo, entenderlo, tal. Tenía que haber un aparcamiento. Hicimos un aparcamiento con lo que teníamos. Cogimos basura y piedras y hicimos unos pequeños tótems que luego con el tiempo se han quedado completamente verdes. Estos tótems lo que hacían es encerclar lo que sería el aparcamiento. Ese era el aparcamiento que hicimos abajo. Y esto es justo cuando casi estábamos acabando de hacerlo. Como veis, la parte de arriba todavía no estaba acabada, que es la parte que hemos acabado ahora, que ahora os mostraré, ¿no? Estas son las balsas de recogida de agua para regarlo. Y este es el proceso. Claro, este proyecto es un proyecto que todavía estamos haciéndolo, todavía está creciendo, todavía está viviendo. Cuando hablaba del tiempo como herramienta, es que el tiempo es quien ha construido este lugar, porque el tiempo es el que dictaminó qué piezas vivían bien y cuáles no, dictaminó cómo iba creciendo poco a poco, ¿no?, cómo se iba haciendo. Claro, sobre el lugar ha pasado cosas, claro, nevó, pues ha nevado varias veces. Finalmente acaba dando pues este lugar con un tipo de textura que no es la del entorno, porque eso es imposible que este lugar vuelva a ser como era antes. Es un lugar nuevo, no es un parque, porque no tiene conceptos de un sitio. Es un sitio, punto. Es un sitio reconstruido sobre un sitio destrozado por el uso erróneo de la gente, ¿no? Tiene sus ciclos, ¿no? En primavera está estupendo, en verano es un secarral, en invierno nieva, como todos los sitios. No pretende ser... A veces los parques, cuando uno hace un parque, el ayuntamiento siempre quiere del parque que sea como una foto finish, estática, para que sea muy vendible siempre, ¿no?
Y claro, los lugares no son fotofinis, tienen su propia vida, ¿no? Como os decía, en el 2020 se nos encargó, sin dinero, acabar la parte de arriba, básicamente porque había habido un desprendimiento de los suelos y había habido un corrimiento de basura. Fue lo único que les decidió invertir algo más de dinero a la mancomunidad, como decía ella, ¿no? Al área metropolitana, invertir algo más de dinero. Entonces lo que hicimos fue pues otra versión, también más low cost, ¿no? Que sería decir, bueno, en lugar de hacer un sistema de terrazas, como hicimos la otra vez, que era dotar de superficies horizontales para plantar y superficies inclinadas con árboles, vamos a plantar, también la inclinación era menor, vamos a plantar en horizontal, en inclinado, y vamos a hacer un sistema solo de motas. En la mota vamos a tener un coche que pasa para poder registrarlo y vamos a tener el árbol. Y el resto va a ser simplemente plantaciones de leguminosas, que igual que pasa en el otro, ¿no? Entonces lo importante de las motas, y a eso iba, es que aquí tenían la virtud que recogían el agua ya solas. No hacía falta hacer lagunas aparte, sino que las motas se convertían en una interrupción del agua superficial y hacía lagunitas por sí mismas, sin tener que inventarnos nada. Y aquí es la construcción de esta parte. Este es el proyecto como está ahora. Son superficies inclinadas de plantaciones de leguminosas, la mota con la carretera que sube, y creo que el árbol ni siquiera se ha plantado todavía, pero estamos en ello. Y veis, en algunos sitios se acumula el agua en la mota, creando esos humedales, que es un tema que estamos trabajando también en otros proyectos, siempre creando humedales, lo que llamamos balsas de anfibios, porque esto genera, como se pudre, genera animales de variopintos, y eso genera, la fauna esta genera un tipo de flora muy especial, ¿no? Vale, este otro proyecto es un proyecto de Santander en el que se nos pidió un proyecto clásico de parque, en el sentido de parque urbano siglo XIX, sobre una zona en la que pasaba un antiguo torrente, que se llama el torrente Llamas, y eso se llama la vaguada de las Llamas. La primera idea del ayuntamiento era convertir el torrente, canalizarlo y hacerlo subterráneo, porque en la zona del final ya estaba canalizado. Ahí veis el estadio de fútbol y una especie de pabellón polideportivo que tapaban ya el canal, la salida del tal que iba para la mar, ¿no? Claro, nosotros les propusimos que, bueno, hay dos cosas. Una. El alcalde estaba casado con una señora estupenda que era paisajista, que eso siempre ayuda. Casarte con una paisajista ayuda. Sobre todo si eres político, ayuda mucho a la ciudad. Y ella le convenció de que este torrente tenía una especie que se llama carrizo, que realmente había desaparecido prácticamente en Cantabria, porque el carrizo es una planta de humedal que solo existe cuando el agua tiene, pues no sé, entre 20 y 30 centímetros. Por tanto, en los ríos y torrentes solo crece en los extremos. Y el carrizo estaba desapareciendo. Y eso, que puede parecer una tontería, pues tanto para ella como para todo el mundo, es muy importante que no desaparezcan especies, ¿no? Entonces, le convencimos de que no canalizara esto y de convertir todo el parque en un humedal. La crítica, ya la podéis imaginar, hombre, si hacemos un humedal, ¿dónde está la gente? Pues está a los lados. Tampoco hace falta que la gente tenga tantos sitios, al final es sitio para nada. Era el lugar antes, y eso fue lo que propusimos, ¿no? Que es hacer un sistema de taludes que lo que hacían era hacer zonas horizontales, que en Cantabria eso se llaman campas. Las campas sirven básicamente para jugar al fútbol,
por eso los cántabros son buenos jugadores de fútbol, porque en la playa, en la arena, donde juegan los que luego van a ser defensas, y las campas donde juegan los que van a ser delanteros. Y en el centro dejábamos un espacio que queríamos que tenía que inundarse de su propio natural, como si fuera una presa. Para que esto pasara, para que se inundara bien, lo que había que hacer era un pequeño reservoir de agua en uno de los lados para que equilibrara siempre la cantidad de agua, ¿no? Luego todo esto lo plantamos de la siguiente manera. Como esto es un parque que se llama Atlántico, porque está en el Atlántico, nosotros nunca habíamos trabajado en el Atlántico. Eso es como trabajar en otra, como estar en McDonald's y trabajar en otra cadena, ¿cómo se llama aquellos? Burger King, gracias. No tiene nada que ver. O sea, los animales son los mismos, pero los tratan de otra manera. Aquí los árboles en el Atlántico son otra cosa que los árboles de la Mediterránea. Entonces, como no sabíamos cómo funcionaríamos, bueno, los taludes son los taludes, ahí están, ¿no? Son estos de aquí, se ve. Bueno, los taludes, a la derecha están las campas y la pieza de carrizo, y en medio está el sistema de tratamiento de árboles. Decidimos plantar los árboles en franjas para ver quiénes morían y quiénes vivían, ¿no? Y si había que sustituirlos, se podían sustituir la franja entera por otro tipo de árbol. De hecho, así es lo que pasó. Algunos tenían demasiada humedad, murieron, plantamos otros. Y ese es el sistema de taludes, lo organizamos con madera, igual que hicimos en el cementerio, poniendo unas tablillas de madera de manera que sostenían el... Esa es la imagen que hacía acabar, esa es la zona de auditorio a uno de los lados. Y ese es el parque en la actualidad. Los taludes con madera han crecido y el carrizo y las otras especies de plumíferas han invadido todo el valle, que debajo tiene agua, evidentemente, ¿no? Estos son los pasos entre un lado y otro, o sea, las bajadas de una campa a otra se hacen a través de taludes también vegetales. Esta es la zona de reserva de agua para cuando no haya agua poder nutrir el torrente con un pequeño embarcadero. Y esta es la zona del carrizo, que para atravesarlo que hicimos fueron unas pequeñas pasarelas, de manera que la gente podía visitar. Bueno, aquí el resultado fundamental ha sido que ha aparecido no solamente el carrizo, sino 30.000 especies de patos, ánades y cualquier tipo de animal de ese tipo, lo que ha revegetado y ha refaunizado toda la zona, que era un poco el criterio que teníamos nosotros. Estos humedales que en el resto de España se están perdiendo, aquí tienes la suerte de que si tú los trabajas artificialmente, es decir, creando depósitos de agua para cuando el humedal se seca, tú los puedes siempre rehidraulizar, no sé si voy a hacer la palabra correcta. Vale, este es otro proyecto también relacionado con el agua, que es el proyecto del río Llobregat, ¿no? El río Llobregat, que es el río de los dos ríos de Barcelona. Barcelona tiene dos ríos, uno a cada lado, el Besós y el Llobregat. El Llobregat es un río que baja muy poca agua, pero cuando baja agua inunda las poblaciones de los alrededores, ¿no? Por ese motivo se hizo una cuenca muy amplia, de manera artificial, y se dejó en el centro. Ese es en la antigüedad como era, ¿no? El río en esa cuenca artificial va teniendo meandros, con lo cual le aporta hidráulica a todo el ámbito. Pero en la actualidad, como entre que baja poca agua y que todo eso se ha perdido, el río solo baja húmedo en el centro y los laterales, estos los descampados sin ningún interés. Entonces, parte del trabajo, el trabajo era más complejo, perdón, voy a buscar un pañuelo. El trabajo era más complejo, que aquí hace calor y hace frío a la vez. Me están dando el moquillo, perdonad. El trabajo, una de las líneas del trabajo era
que el río volviese a tener un sistema de meandros interior para que humedeciera todo el caudal, ¿no? Y eso hacerlo de una manera lo más invasiva posible. Entonces trazamos un sistema que convirtiese en serpenteante el caudal bajo y nos inventamos un sistema de deflectores a todo lo largo, que son ese tipo de cosas de piedra, que lo que hacen es ir girando el agua y haciendo que vaya haciendo eses a lo largo de todo el caudal. Eso parece una tontería, pero es muy interesante, porque de alguna manera, al humedecer todo el caudal, toda la tierra vuelve a coger una cierta capacidad para producir vegetación, con lo cual no hacía falta plantar. Ellos decían, lo que tenéis que hacer es plantar el río para que tenga plantación. Y decía, eso es un error. Lo que tenemos que hacer es que el agua se mueva y ya crecerá solo el río, porque los ríos, si algo tienen, es vegetación siempre. Efectivamente, aquí nacieron cañas, nacieron de todo, pero gracias a que el propio río se iba moviendo. Vuelve a lo del tiempo, ¿no? O sea, no hace falta hacer las cosas. Hay que hacer cosas para que las cosas se hagan solas. Son los deflectores y esos son los giros del río. Otra cosa que hicimos fue dotar a los laterales, a los caminos que se llaman, en catalán se llaman caminos de sirga, que son los caminos laterales de los ríos, de un sistema de vegetación y hacerlos transitables. Son esos caminos que van por los lados y van cerca de los pueblos, no al lado de los pueblos. Con lo cual, el otro paso era relacionar los pueblos, eso por ejemplo es Sapoy de Llobregat, relacionar el pueblo con el camino de Sirga y el camino de Sirga con el río, ¿no? Entonces inventamos unos sistemas de pasos. Yo decía, aquí hay pasos, un sistema también de plantaciones a los laterales de frutales. Aquí hay un tema que es la conciencia del lugar, ¿no? Cómo hacer que este lugar acoja un carácter propio, ¿no? Y entonces nos inventamos una tontería que fue hacer que las superficies que íbamos creando para hacer pequeños miradores o pequeños lugares de paso de un lado a otro, es un sistema de topos que los poníamos en el suelo, que eran de piedra, para identificar que todo lo que habíamos hecho nosotros era todo lo que tuviera topos. Y así hay estos. Este, por ejemplo, es un lugar donde tú vienes caminando por el camino de Sirga y vas a buscar el río por un pequeño caminito y luego hay unas pequeñas gradas para poderte sentar. O cuando había un puente, que en este caso se ven dos puentes, pues los puentes también tenían este sistema como de paredes como de topos, como si fueran unas salamandras tumbadas por ahí, ¿no? Es un paso del cauce del río con esos sistemas de pasos. Y eso es un pequeño mirador en el que te puedes sentar en una piedra y estás aquí como tomando tu aperitivo. Bueno, todo esto pasaba, siempre lo he intentado contar estos días, pasaba antes del 2008. En 2008, la economía en Cataluña cayó estrepitosamente. Yo creo que todo el mundo con lo de todo cayó, ¿no? Entonces la administración dejó de poner dinero para la construcción de parques al 100%. Nosotros nos reconvertimos bastante, empezamos a construir más edificios y la mayoría de cosas que aparecieron en paisaje a partir de 2008 fueron cosas, digamos, de pequeña escala. El primero que hicimos, que nos dio mucha alegría, fue un colegio privado, cerca de donde nosotros trabajamos. Tenía un talud y tenía las pistas. El colegio estaba abajo y las pistas de deporte estaban arriba. Entonces nos pidieron hacer algo para que los niños pudieran ir de un sitio a otro sin tocar demasiado el talud. Entonces, con ese sistema, nos inventamos un sistema de madera. Antes ya he contado lo de la madera. Madera en Cataluña hay un problema que es que como no hay,
cuando quieres hacer algo en madera te viene de Polonia, de Rumanía, de Noruega, o de donde sea, lo cual es una cosa súper absurda. Pero claro, te llega una madera muy buena. Entonces, la pregunta es cómo hacer cosas con madera peor. Y entonces, el truco es hacer cosas peor. Ya está. Esto está hecho con madera del Tibidabo, que está al lado, cortada por gente que estaba allí. Tienes que hacer, la madera no es tan gruesa, no está tan seca y evidentemente no puede tener la longitud que uno esperaría de un tablón noruego. Pero se puede hacer cosas y con eso intentamos trabajar. Pues esta es la pasarela. Una pasarela que va zigzagueando hasta llegar arriba, que evidentemente para que los niños no caigan, que ahora como los niños están súper protegidos, no se puede caer de ningún lado, pues tiene unas barandillas. Solo es de madera. La cimentación es la madera hincada en el suelo. Y entonces los niños hicieron aportaciones, ¿no? Por ejemplo, poniendo pajareras para nidos para los árboles o piezas para poner la luz también dentro de cajitas de estas que se abrían intermitentemente por la noche, ¿no? Bueno, ese proyecto, que es un proyecto que no haría falta ni enseñarlo, que no es nada, nos dio luego la posibilidad de trabajar de esta manera en otros proyectos públicos, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto público bastante complicado. Está al lado de Barcelona. Barcelona en los años 60 creció de manera espontánea y descomunal, ¿no? Pasando cosas como, por ejemplo, que uno de los barrios más importantes, que es el barrio de arriba, de Montcada y Reixac, estaba incomunicado de la estación de metro que tenía al lado, con lo cual la gente no la usaba, tenía que ir a otra estación, ¿no? Entonces nos pidieron unir con un sistema como fuera, porque es una ladera de montaña muy complicada, los dos puntos más cercanos de la ciudad. Uno que era bueno, ya se ve aquí, ¿no? Los dos puntos de estos, ¿no? Esto es el plano de planta, que no tiene más interés, porque además se cambió durante la obra por razones obvias. Esta sería la sección. Aquí, como no eran niños, sino que eran personas, hubo que hacerlo de manera más resistente. Usamos unas planchas metálicas y con un planche final de hormigón en el suelo. Hicimos un camino de este tipo. La plancha de hormigón, tal cual, se pintó con un sistema muy típico en Cataluña, que es con agua herrumbrada, ¿no? Se pone agua, se le echan virutas de hierro, la agua se vuelve herrumbrada y con una brocha se pinta el suelo y eso con el tiempo acaba cogiendo más color todavía, ¿no? La barandilla era una barandilla de acero Corten y pusimos unas luces cualesquiera para iluminar este paso. Ya digo, el barrio es un barrio realmente malo de Barcelona. El río, el Besós, está allí. Estas son pequeñas zonas de autoconstrucción. Y eso ha permitido que la gente de un barrio pudiera coger el metro al otro lado, atravesando este trozo de montaña, sin dañarla demasiado. Y este otro es muy parecido, es otro camino. En Igualada, había un proyecto, nosotros trabajamos en un planeamiento hacía mucho tiempo en Igualada, en el que proponíamos uniendo una serie de caminos que hay en la ciudad, hacer un camino alrededor de la ciudad, lo que llamamos una vía verde para ciclistas, etcétera, etcétera. Más o menos en casi toda la ciudad se pudo hacer, menos en ese trozo de al final que veis allí, porque eso era una antigua guixera. Guixera es extracción de yeso, extracción de piedra para hacer yeso. Y esa zona se ve, esa zona en verde que se ve allí, ¿no? Esta zona de aquí, que es este camino,
estaba en una zona que básicamente, como veis a la izquierda, tenía la extracción de yeso, y este camino, históricamente, siempre había ocurrido que las aguas de la montaña se lo llevaban, y porque claro, estaba colocado realmente en mal sitio. Entonces nuestro proyecto fue intentar hacer un camino que retuviera de alguna manera las aguas que venían de la montaña, las canalizara, parte las echara a la tierra y parte las echara al otro lado. De manera que el suelo del camino no interrumpiera el paso del agua, o lo llevase al freático o lo llevase al otro lado, al otro freático del otro lado. Para eso empezamos haciendo, antes de hacer el camino, hicimos una especie de piezas perpendiculares al camino que iban reteniendo el agua. La hicimos con la piedra que encontramos allí, que son estas piezas, estas falcas colocadas en el sentido. Y ese es el camino. Entonces, el camino lo hicimos en dos partes. Una parte en tierra apoyada sobre una grava cimentada, que es el de la izquierda, y otra que sería, digamos, hay una parte que es un camino para bicicletas y una parte que sería un camino para personas de movilidad reducida que necesitan un suelo más firme, ¿no? Que sería el de la izquierda. Entonces, todo esto con una pieza prefabricada de hormigón que ya existe en el mercado, hacíamos los bordes y por otro lado hacíamos las piezas que podían desaguar el agua del otro lado, ¿no? Estos son los canales que llevaban el agua de un lado del camino al otro, haciendo que el camino quedara preservado. Y así ocurría esto, ¿no? Es decir, por un lado, la vegetación al lado de la montaña crecía más porque tenía humedad, y por otro lado, la que sobraba se lanzaba a través de estos canales hacia el otro lado. Y así hicimos el camino. En algunos sitios donde la pendiente era muy exagerada, lo cimentamos para que no hubiese escorrentía no hubiera, que la tierra no se sintiera. Así hasta llegar a la cima, donde había una cierta vista sobre Igualada, y allí pues nada, colocamos unos bancos para que la gente hiciera su picnic o lo que quisieran, ¿no? Este es el camino, esto es la vegetación, esta de amapolas, la vegetación baja que nace en las partes más húmedas. Antes hablábamos de la forma, claro, aquí la forma iba saliendo porque íbamos trazando el camino. Por ejemplo, no hubiera podido ser en redondo o redondeado porque las piezas de la prefabricación eran rectas. Ah, mm, hubiera podido ser más recto, pero hubiésemos dañado demasiado la forma de la montaña. Camino. Bueno, cuando llegas al final, claro, Igualada tiene dos circunstancias a remarcar. Una es un festival de... Igualada es una ciudad que produce tela, tejidos. Y uno de los tejidos que produce son el paraglobos, una ciudad que produce todos los tejidos paraglobos del mundo. Entonces, una vez al año hacen un festival de globos que se ve perfecto desde aquí. Y otra circunstancia es que desde la montaña se ve, desde aquí arriba se ve la montaña de Montserrat. La montaña de Montserrat es como el Everest para los catalanes, el Santo Grial, ¿no? Entonces, el ayuntamiento, por su cuenta y riesgo, puso esa ventana para que desde aquí se viera Montserrat, como si la gente necesitara una ventana para ver una cosa que no, que está en el campo, ¿no? Pero bueno, es igual, son esas cosas que los políticos a veces no sé de dónde se han criado. Este es el camino. Entonces, aquí hay un detalle que ahora explicaré, aquí no había dinero para colocar iluminación. O sea, mi teoría es que ¿quién va a ir ahí de noche? ¿Para qué quieres iluminación? ¿Qué quieres hacer? Si vas en bicicleta, ya tienes luz. Si vas tú solo a caminar, pues te vas a una luz de esas de cabeza. Y si vas solo por otra cosa, mejor que no tengas luz. Pero eso no funcionaba. Entonces se nos ocurrió una cosa que es, tener un despacho va bien porque a veces pasan cosas como esta, ¿no? Viene un señor de Valencia
con un producto a vendernos un producto, ¿no? Cuando pasan esas cosas yo nunca suelo estar, pero yo estaba en mi despacho y viene una chica del despacho y me dice, ha venido un tío que trae una cosa que la tienes que ver, Joan. Y me enseñó un producto que es fluorescente, que en España básicamente ese producto fluorescente se usaba, mi madre tenía una para hacer vírgenes fluorescentes, que las pones en la habitación y de noche se ven como iluminadas, ¿no? Hay una Virgen de Fátima así. Y para mí eso es una horterada. Dice, no, pero esto lo podríamos usar igualada. Digo, tienes razón. Entonces, mezclamos el hormigón con este producto y entonces de noche, cuando se oscurece, esto hace un poco de luz. Y aquí convencimos al alcalde que no hacía falta poner más porque ya está, con eso la bicicleta ya tiene. Y esto, si te has quedado rezagado de noche, eso al menos te indica cómo volver a la civilización. Puede cosas. Aquí he puesto una... Sí. Le pedí al señor que hiciera una cosa de cómo iba moviéndose de noche hasta llegar a esto. Bueno, ahora ya acabando, yo os decía, hacemos pocos parques en España. Fuera de España sí, pero básicamente lo que hacemos son otras cosas. A veces nos piden parques que ya existen, hacer remodelaciones, o nos piden... Entonces nos hemos inventado un catálogo de inventos del TVO para colocar en los sitios. Uno de ellos es el hotel de insectos. Uno de los problemas que hay en España es que los insectos están desapareciendo, sobre todo en los alrededores de las ciudades, ¿no? La falta de biofilia, la falta de vegetación arbustiva está haciendo que desaparezcan las abejas, desaparezcan los insectos y que por tanto lo que sería lo normal, la vegetación, que es que se autorreprodujera, pues no está ocurriendo. Entonces nos hemos inventado un trasto que se llama hotel de insectos, que esto colocado en zonas donde hay arbusto, permite que ellos tengan su propio hábitat. Entonces, una cosa que siempre hemos hecho varios y lo hacemos con el material que encontremos en el lugar. Son unas jaulas metálicas que básicamente pues, tienen que tener algo de madera. Por ejemplo, si estás en un bosque, pues tiene madera de pino, tienen piñas, también piedras. Como estamos cerca de las obras, hay tochanas, ladrillos, etcétera, etcétera. Con eso componemos un invento que hemos experimentado que efectivamente permite a diversos tipos de insectos poder habitarlo. Y eso lo colocamos en parques nuestros y en parques que no son nuestros. A veces directamente nos piden, oye, haz un hotel de insectos aquí, que lo tengo, ¿no? Y tú dices, bueno, si tienen vegetación como aquí, arbustiva a los lados, esto funcionará. Son estos. Este sí es nuestro, por ejemplo. Siempre es importante meter áreas arbustivas, luego usamos la parte baja como asiento, lo que sea. Estos son los animalitos que van creciendo aquí, ¿no? Este es uno de los temas. Otra cosa que hacemos siempre son las balsas de anfibios en los parques. Esto también lo recomiendo mucho, en las cercanías de las ciudades. Hacer balsas con agua que se pudra. Eso el ayuntamiento lo repugna, pero eso genera una serie de fauna que es muy productiva para la flora del lugar. Esto es lo de Toulouse, ¿no? En Toulouse el agua de los edificios, el agua sucia de los edificios va a parar a unos canales que la limpian a través de un sistema de vegetación que la depura, un sistema de plantas que depuran el agua y al final de todo el recorrido, que tiene diversas cascadas, etcétera, se limpia, ¿no? Eso también es algo que insistimos mucho, que podemos, siempre que hay sitio, hacer balsas de depuración de agua sucia de los edificios y que suficientemente aisladas para que eviten el olor, pero que depuren el agua y que se pueda volver a usar o para el freático o para el propio edificio, para regar, etc. Las conejeras, ¿no? Que también hacemos en muchos sitios. Siempre que hay posibilidad, hacemos una conejera que parece hecha por un troglodita, pero la hemos hecho nosotros, para que haya posibilidad de que habiten animales.
Y luego otra cosa que hacemos, y con eso acaba la conferencia, es que el mantenimiento de los sitios, si puede ser, se haga a través de animales, ¿no? Lo mismo que hicimos en el vertedero con las vacas que hacían, movían el suelo y tal. Por ejemplo, aquí, cerca de nuestro despacho en Barcelona, hicimos una zona que no tenía, era un cruce de carreteras, como una rotonda alargada, que propusimos que no hacíamos nada, es decir, no íbamos a plantar nada, es decir, lo que creciera, crecería y tal. Entonces el ayuntamiento protestó por el mantenimiento de los montes y dijimos, una vez al año o dos veces al año podemos mandar un sistema de ovejas que se come la hierba. Aparte de eso, luego surgió un sistema de señores que tenían conejos en casa y que cortaban la hierba para darle de comer a sus conejos en casa. Es decir, que es un parque que se mantiene en sí mismo. Y entonces, y sí, al final, cuando hacemos esto de las ovejas, siempre llamamos amigos porque se convierte en una fiesta, evidentemente. ¿Pasa? Otros ayuntamientos. Hay un momento peligroso que se cruce la carretera. Días, que se hace un cercado al final, duermen esa noche y el día siguiente se van. Vale, pues muchas gracias.